¿Ustedes me avisan cuando se vea la pantalla? Se ve, profe. ¿Aparece grabación también? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Siempre pongo una imagen como para ver si está todo en orden, ¿cierto? Hoy vamos a ver esta temática que es de digestión y absorción de los alimentos. Siempre me gusta hacerles, ¿no es cierto?, alguna introducción referente a la temática. Siempre hay algo, alguna cosa extra aparte del conocimiento específico de la materia. En el siglo XVIII se pensaba, ¿no es cierto?, si la degradación de los alimentos era un proceso mecánico o un proceso químico. Entonces, la pregunta era cómo y dónde se fragmentaba el alimento ingerido para dar origen a partículas más simples. O sea que el tema de la digestión no es muy lejos, sino que estamos hablando del siglo XVIII. En el año 1752, un francés, René Antoine Forcholt de Reaumur, era físico, matemático y naturalista francés. Inició los estudios de la digestión. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que todas estas personas siempre, aparte de, ¿no es cierto?, de ser un físico, también era matemático o naturalista, ¿no es cierto?, o político, o sea, eran muy amplia la gama diríamos, de conocimientos que les gustaba, ¿no es cierto?, conocer, ¿no es cierto?, interiorizarse. Él empezó el estudio de la digestión y ¿cómo lo inició los estudios? Él puso, ¿no es cierto?, un cañito tapado en sus extremos con un trapo muy fino, y adentro del cañito puso carne sin digerir. Y se le hizo tragar a un halcón, y luego, ¿no es cierto?, al regurgitar, regresó, ¿no es cierto?, el cañito y se fijó dentro del cañito qué pasó con la carne. Y se vio que la carne estaba parcialmente digerida. Eso fue en el año 1752. Seguramente que luego habrá hecho otras experiencias. Pero en el año 1793, este italiano, Lazzaro Spallanzani, que era naturalista y abad, comenzó a estudiar también el jugo gástrico responsable de la digestión, y él hace, ¿no es cierto?, una publicación sobre experimentos acerca de la digestión. Eso fue en el año 1793. Él prácticamente también, Lazzaro Spallanzani, que fue digamos, se dedicó a las experiencias ya en sus finales de años en la Universidad de Pavía, en Italia, hizo experimentos con él mismo. O sea, utilizó el jugo gástrico de él mismo y fue observando qué pasaba con los alimentos. Más adelante, un médico estadounidense, en el año 1820, hizo algunos experimentos con estómago y jugos gástricos, en donde comenzó a ver qué pasaba, ¿no es cierto?, con esos jugos gástricos sobre los alimentos. También, ¿no es cierto?, entre el año 1810 y 1882, Schwann, que fue naturalista, fisiólogo y anatomista prusiano, él también se dedicó al estudio de la digestión, y miren ustedes, fue el descubridor de la pepsina. La pepsina es una enzima en la cual hoy vamos a hablar, una enzima muy importante en la digestión. Pero ese apellido, Schwann, también a ustedes, ¿no es cierto?, les tiene que recordar algo, las vainas de Schwann. O sea que se dedicó también a estudiar todo lo que era el sistema nervioso. O sea, no solamente estudió el sistema nervioso, sino también estudió la digestión, entre otras cosas. Más adelante, Claude Bernard, que era un biólogo, médico y fisiólogo francés, dijo él de que la digestión no se realizaba totalmente en el estómago,
Y Bernard fue el padre de la medicina experimental, o sea que comenzó, ¿no es cierto?, a realizar experimentos y observó, ¿no es cierto?, observó que realmente la digestión no era solamente en el estómago. Más adelante, Iván Petrovich Pavlov, que era un fisiólogo ruso, que recibió un premio Nobel de Fisiología o de Medicina en el año 1904, es quien analiza esas secreciones digestivas por intervenciones quirúrgicas. Y él ve también que el sistema nervioso es el regulador del proceso digestivo. Pavlov no solamente se dedicó a estudiar las secreciones digestivas, también se dedicó a estudiar la conducta. Es como, por ejemplo, si a ustedes a un animal le dan comida después de una campanita, de tocar una campana, el animal va a venir siempre a buscar su comida una vez que toquen la campana. Entonces estudió la conducta, Pavlov, aparte de la digestión. Y es así, ¿no es cierto?, que se dijo, y creo que no es, ¿no es cierto?, no es falso, que el tubo digestivo comprende diversas estructuras y se lo consideró como los laboratorios químicos. Y es una imagen que a mí me gusta mucho, decir que en cada parte del tubo digestivo hay un laboratorio químico. Realmente es así, hay un laboratorio químico. Si ustedes hacen un corte transversal del tubo digestivo, van a ver, ¿no es cierto?, van a ver que está constituido por una mucosa. Esa mucosa constituye el epitelio, la membrana basal, el tejido conjuntivo, una capa fina de músculo. Contiene una submucosa constituido por un tejido conjuntivo, por glándulas, por vasos sanguíneos y nervios, un músculo liso que es circular y longitudinal, rodeado por un seroso peritoneo visceral de tejido conjuntivo. Y también se encuentra el mesenterio, que es un pliegue del peritoneo que conecta el tubo digestivo con la pared abdominal. Yo les voy a ir incluyendo a lo largo del teórico algunas partes anatómicas para poder integrar los conocimientos bioquímicos también en relación a cada uno de los órganos y ver algunos aspectos de esos órganos muy simples, que seguramente ustedes ya deberían conocer. Entonces vamos a ver digestión y absorción de los glúcidos. Hemos hablado de carbohidratos simples, de carbohidratos complejos, y hemos dicho también que muchos alimentos contienen el almidón como un hidrato de carbono complejo. Hemos dicho, ¿no?, que entre los glúcidos de la dieta tenemos los polisacáridos, disacáridos, monosacáridos, y que todos estos glúcidos que ingresan por la dieta son transformados a lo largo del tubo digestivo para ir formando destrinas, maltotriosas, maltosas, lactosas, sacarosas, que por acción de diversas enzimas se transforman en monosacáridos como glucosas, galactosas, fructosas, manosas, para así ser absorbidas a nivel del tubo intestinal. Veamos entonces la digestión de los glúcidos. La comida, la primera fase de la digestión transcurre en la boca. La comida ingresa por la boca. Ustedes saben que los dientes trituran los alimentos en fragmentos. Estamos hablando de una digestión mecánica y la amilasa, en este caso, secretada por una de las glándulas salivales, inicia la degradación de los carbohidratos. Estamos en presencia de una digestión química. O sea que después de muchos años de estudio de la digestión, no solamente que era una digestión mecánica, sino también que había una digestión química. Ambas coexisten. Entonces, esa saliva que se secreta en la boca contiene alfa-amilasa salival, que es sintetizada por las células
acinares de las glándulas salivales. Ustedes ya saben lo que es un acino, lo que es la luz del conducto, por donde se secreta el contenido salival, y una de esas enzimas es la alfa-amilasa salival. Es sintetizada por las células acinares, es una endoamilasa. ¿Qué significa endoamilasa? Es una enzima, una hidrolasa, que va a hidrolizar uniones no por los extremos de las moléculas, sino desde el interior de la molécula del hidrato de carbono. En este caso, su sustrato va a ser el almidón. El pH óptimo de acción de esta alfa-amilasa es un pH de 6.9 o 6,9. Va a requerir de iones cloruros. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a catalizar esta alfa-amilasa? Va a catalizar la hidrólisis de las uniones alfa-1,4 para formar maltosas, maltotriosas y destrinas límites. Ustedes recuerdan que en este caso el almidón, en este caso es una amilopectina, está constituido por unidades de glucosas. Y esas unidades de glucosas están unidas por uniones alfa-1,4. Sus ramificaciones son alfa-1,6. Ustedes lo recordarán en los teóricos y en el taller de glúcidos de estas uniones. Ustedes pueden ver la glucosa aquí y ustedes en esta gráfica podrán ver entonces que se pueden obtener por hidrólisis glucosas, disacáridos, 3 uniones maltotriosas, 3 uniones de glúcidos, y se pueden obtener también destrinas límites. La alfa-amilasa va a actuar solamente o va a hidrolizar solamente las uniones alfa-1,4, no las uniones alfa-1,6. Entonces, ¿qué pasa? La comida llega al estómago y en el estómago prácticamente no hay acción que pueda sobre el almidón, en este caso como ejemplo. Solamente continuará su acción, la alfa-amilasa, en el interior de la comida que se está digiriendo, hasta ponerse en contacto con los ácidos, con el ácido clorhídrico del estómago, en donde se inhibirá la alfa-amilasa salival. ¿Dónde va a ocurrir la digestión? En el duodeno, pero en el duodeno también se van a secretar algunos jugos de la glándula, de esta glándula, que es el páncreas. Ustedes pueden ver, el páncreas está constituido también por acinos y por un conducto por donde se secreta su contenido. Ustedes pueden ver las células pancreáticas constituidas por acinos pancreáticos, por islote de Langerhans. Aquí en esta diapositiva podrán ver, ¿no es cierto?, que no solamente en las células pancreáticas hay acinos, también hay otras células, como las células beta productoras de insulina, por ejemplo, o las células delta productoras de somatostatina, o las alfa productoras de glucagón. Estos acinos pancreáticos van a secretar la alfa-amilasa pancreática. La actividad de esta enzima, de esta hidrolasa, es similar a la actividad de la alfa-amilasa salival. El pH óptimo para que pueda actuar o para que pueda hidrolizar uniones, la alfa-amilasa pancreática, es de 7,1. Va a catalizar también la hidrólisis de las uniones alfa-1,4, como les mostré en las diapositivas anteriores. Ambas enzimas, tanto la alfa-amilasa salival como la alfa-amilasa pancreática, son controladas por genes diferentes, pero la acción es la misma: hidrolizar las uniones alfa-1,4, en este caso, en este ejemplo, del almidón. ¿Y qué va a pasar entonces una vez, ¿no es cierto?, va a llegar al intestino, al duodeno, y aquí en el intestino van a encontrarse con su superficie
en donde van a encontrar las vellosidades, la vellosidad intestinal, que ya en otras diapositivas posteriores vamos a ampliar un poquito más. Entonces, en estas vellosidades también van a encontrar las microvellosidades, como ustedes pueden ver en esta fotografía a la derecha. Fíjense en ustedes que si a esta superficie del intestino, a todo el intestino, tiene aproximadamente unos 6 metros, y la superficie de estas, si se extendieran todas estas vellosidades, tendrían una superficie de unos 300 metros cuadrados, que equivale aproximadamente a una cancha de tenis. Esa sería la superficie que tendría el intestino para la digestión y para la absorción. En estas vellosidades, en estas superficies, van a encontrar estas proteínas integrales, cuya función es la función de ser enzimas hidrolíticas, o sea, que van a poder hidrolizar sus sustratos. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, van a ver la lactasa, la isomaltasa sacarasa, la maltasa, la trealasa. Son proteínas que son integrales. Forman parte de esa membrana del enterocito. ¿Está claro hasta acá? Está claro entonces que estas enzimas que se encuentran a nivel del intestino son proteínas integrales. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esas enzimas son llamadas enzimas del borde en cepillo. Son disacaridasas y van a degradar los restos de la digestión del almidón y de los disacáridos. 3 de estas disacaridasas tienen 2 sitios activos diferentes en la misma molécula y son bifuncionales. Vamos a ver cuáles son esas disacaridasas. Hago una aclaración antes de hablar de estas disacaridasas. En las últimas versiones del libro de Blanco van a poder ver estas disacaridasas con estos nombres. En versiones anteriores tienen otros nombres y se les explica de otra manera, porque en estas últimas versiones son versiones actualizadas en donde hablamos de la función disacaridasa en algunos casos que son bifuncionales, o sea que tienen 2 sitios activos. Les aclaro porque si alguno estudia con libros viejos no van a encontrar estos nombres. Entonces, una de las disacaridasas es la sacarasa isomaltasa. Entonces, la isomaltasa cataliza la hidrólisis de uniones alfa 1,4 en las maltosas. Aquí pueden ver ustedes una molécula de maltosa constituida por 2 glucosas en uniones alfa 1,4. La isomaltasa cataliza la hidrólisis, o sea, la ruptura de esta unión alfa 1,4. Y también el enlace alfa 1,6 en destrinas límites o isomaltasas. O sea, que aquí sí la isomaltasa puede hidrolizar esta unión alfa 1,6, que no lo podía haber hecho la alfa amilasa salival. El otro sitio activo corresponde a la sacarasa. Ustedes tienen aquí la sacarosa. La sacarosa es unión alfa 1, beta 2 entre la glucosa y la fructosa. Entonces la sacarosa va a hidrolizar a la sacarosa cortando esta unión alfa 1, beta 2 en glucosa y fructosa separadas. O sea, a partir de la sacarosa, ustedes van a tener 2 monosacáridos, la glucosa y la fructosa.
Esta es la sacarasa isomaltasa. La lactasa floricina hidrolasa es otra disacaridasa en donde van a tener ustedes un sitio activo correspondiente a la lactasa que va a escindir o va a hidrolizar a la lactosa. La lactosa, ¿cómo está constituida? Por una galactosa y una glucosa. El tipo de unión que las mantienen a estos dos monosacáridos es unión beta 1,4. Por lo tanto, se va a hidrolizar esta unión, se va a cortar esta unión y van a tener glucosa y galactosa. El otro sitio activo corresponde a la floricina hidrolasa, que va a romper uniones beta-glicosídicas presentes en la floricina y ceramidas glicosídicas. La otra disacaridasa es la maltasa glucoamilasa. Esta va a catalizar la hidrólisis de uniones glucosa alfa 1,4 con otra glucosa, o sea, siempre quedan maltosas y también, ¿no es cierto?, esta maltasa rompe o hidroliza esta unión y van a quedar dos glucosas. Y también va a actuar esta sobre uniones glucosa alfa 1,6. Va a actuar esta maltasa glucoamilasa sobre el 20% de la maltosa digerida y el 80% restante es hidrolizado por la isomaltasa, como lo vimos recién. Otra disacaridasa es la trealasa, que va a catalizar la unión de las uniones glucosa alfa 1,1 glucosa, o sea, son dos glucosas unidas por la unión alfa 1,1, que está presente en la trealosa de las levaduras y de los hongos. Esta trealasa ya no es bifuncional como las otras disacaridasas. Aquí pueden ver ustedes dos glucosas unidas en uniones alfa 1,1. Se hidroliza esta unión por la trealasa. Muy bien. Hemos visto digestión. Vamos a ver qué pasa con la absorción de esos glúcidos. Que ya deberían haber quedado ya como monosacáridos. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, este sistema, ocurre el duodeno, el yeyuno y el ilio, donde ocurre la mayor parte de la digestión, en donde, ¿no es cierto?, en el yeyuno y en el ilion, en donde tiene lugar la absorción. En el duodeno ocurre la digestión, mientras que en el yeyuno y en el ilion tiene lugar la absorción. Y en esos lugares donde ocurre la absorción, hay transportadores de glucosas. Esta es una figura para mostrarle el modelo para el cotransporte de sodio-glucosa. O sea, que a nivel de la membrana del enterocito, de estos lugares de absorción, están presentes estos cotransportadores en donde, primero, como ustedes pueden ver en la figura, ingresa el sodio. Ingresan dos iones sodio y luego ingresa una glucosa. Y así es como atraviesa dos sodios con un ion, una molécula de glucosa. Entonces, ese sistema es impulsado por un gradiente de sodio creado por la sodio-potasio ATPasa. Diríamos, sistema sodio-potasio ATPasa se ubica en la membrana vasolateral de los enterocitos. O sea, estos cotransportes están en la membrana apical. Para que esto pueda ocurrir, como es un transporte activo, está presente este sistema sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, lo que va a permitir que ese glucosa y esos sodios puedan ingresar al enterocito. Es un transporte activo. O sea que se utiliza energía, se degrada ATP en ADP y fósforo inorgánico. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, a la derecha, hay una sigla que es SGLT1, que es un transportador de glucosa dependiente de sodio. Esta sigla tiene este nombre por este nombre inglés, se lo traduzco, transportador de glucosa dependiente de sodio. Y esta es la proteína que les nombraba recién, en donde ingresa un mol de glucosa y dos iones sodio.
Para eso tiene que ocurrir, para que esto ocurra, tiene que estar presente este sistema sodio-potasio ATPase que va a bombear potasio hacia el interior del enterocita y sodio hacia el exterior del enterocita, con gasto de energía, o sea, un transporte activo, dependiente de sodio. Ustedes pueden ver en la membrana vasolateral está presente esta proteína que va a permitir el transporte facilitado de glucosa. O sea, la glucosa que ingresa al enterocito va luego a pasar a los capilares y a la vena porta y luego al hígado, pero gracias a esta difusión o ese transporte facilitado. Este sin gasto, este no es un transporte activo, sin gasto de energía. Entonces, ustedes pueden ver aquí entonces cómo ingresa la glucosa a sistema circulatorio, pasando por el enterocito. Primero por un transporte activo y luego por un transporte facilitado. ¿Qué ocurre con la lactosa? Con la lactosa ocurre exactamente lo mismo. O sea, utiliza este transportador de lactosa dependiente de sodio y luego pasa a los capilares por un transporte facilitado. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa va a utilizar este transportador facilitado que se llama GLUT5. Tienen números estos transportadores y depende esos números del tejido que se trate. En este caso, en el enterocito, se encuentra el GLUT5 que va a permitir el transporte facilitado de fructosa y luego, ya dentro del enterocito, puede pasar a los capilares y a la vena porta a través de, primero por GLUT5, que está en la membrana vasolateral, y también puede pasar o transportarse a través de la membrana por el transportador facilitado GLUT2. O sea, utiliza los dos transportadores. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, esta diapositiva les resume lo que acabo de decirle. Glucosa o galactosa. ¿Qué utiliza glucosa o galactosa? ¿Un qué? A ver, ¿quién se anima a decir? ¿Qué utiliza acá? ¿Un transportador de qué? A ver, hay 87 participantes. A ver, ¿quién dice que... Dependiente de sodio. Perfecto, un transportador dependiente de sodio. Perfectamente. O sea, necesita de este sistema sodio-potasio ATPase, transportador activo. Y luego, glucosa o galactosa pasa a los capilares de la vena porta por un... ¿Qué tipo de transporte? Alguien que diga. ¿Es activo? ¿Es difusión facilitada? ¿Qué tipo de transporte es este? Alguien que diga. Transporte facilitado, profe. Transporte facilitado, perfecto, ¿cierto? También, entonces, la fructosa ingresa por un transporte facilitado a través de esta proteína, que se llama GLUT5, y luego pasa a los capilares a través tanto sea de un GLUT5 en la membrana vasolateral o un GLUT2, que son proteínas transportadoras, pero transportadores facilitados. Entonces tiene que quedar claro. Este es un transportador. Yo les pongo aquí el ejemplo de un transportador de glucosa. Porque una vez que llega al sistema circulatorio, la glucosa tiene que ir, ¿a dónde va a ir? A las células. Se va a dirigir a las células y en esas células, esas glucosas que están en sistemas circulatorios también tienen que ingresar a las células por un sistema de transportador, por un GLUT, por otro GLUT, que el número de GLUT va a depender del número del tejido, o sea, se va a pegar a este transportador, la glucosa, y luego esa glucosa va a pasar al fluido intracelular. Entonces estamos hablando de transportadores de glucosa. O sea, la glucosa va a ingresar luego a las células. Esas proteínas, esos transportadores,
Esos transportadores son proteínas integrales de membrana. Ustedes tienen aquí el GLUT1, el GLUT2, el GLUT3, 4 y 5. Fíjense ustedes la distribución tisular o la distribución de los tejidos de estas diferentes proteínas integrales de membranas. Las GLUT1, por ejemplo, están presentes en células de feto, en glóbulos rojos, fibroblastos, células endoteliales de capilares sanguíneos. Recién hablamos de la GLUT2. ¿Se acuerdan la GLUT2? La GLUT2 que estaba presente en la vasolateral del enterocito. También la GLUT5. Entonces, la GLUT2, la membrana vasolateral de epitelio intestinal y de túbulos renales, de hepatocitos y células beta de los islotes de Langerhans. Esta GLUT2 transporta galactosa y fructosa. Tenemos la GLUT3, que está presente en cerebro y en nervios periféricos, la GLUT4, en tejido adiposo y músculo esquelético y cardíaco, la GLUT5, recién vimos la GLUT5, tanto presente en la membrana apical y vasolateral de enterocitos que transporta la fructosa. Aquí tienen ustedes la GLUT5, en el enterocito que transporta glucosa. Hay una afinidad por la glucosa por estos transportadores. En esta diapositiva, esta, GLUT1, es esa proteína integral de membrana que sirve para el transporte basal de glucosa. Nosotros tenemos en el sistema circulatorio un transporte basal de glucosa. Seguramente que ustedes han desayunado ya hace unos cuantos minutos, y luego cuando terminen la clase, después de este teórico, van a estar tan agotados que ya no van a tener la misma cantidad de glucosa que lo tenían en este instante o hace media hora. Entonces, de aquí a una hora van a tener un transporte basal de glucosa, si no comen algo en el medio de la clase, y por eso estos GLUT1 son los que van a transportar en forma basal la glucosa. Y aquí ustedes van a ver cómo es la afinidad de glucosa. GLUT4, GLUT3, GLUT1 y GLUT2. Ustedes van a ver que si ustedes ven en este gráfico, velocidad de transporte en función de concentración de soluto, van a ver cuando vieron el Km de las enzimas, la constante de Michaelis-Menten de las enzimas, van a ver que a medida, ¿no es cierto?, que, diríamos, aumenta la concentración del soluto, en este caso va a ser glucosa en sangre, es cuando va a incrementar la afinidad por la glucosa. O sea, la GLUT2 es la que menos afinidad tiene por la glucosa comparado con la GLUT4. O sea, va a necesitar más cantidad de glucosa en sangre, como ustedes pueden ver. Es como que la mitad de esa velocidad, porque esta curva sigue en adelante para hasta alcanzar una máxima de capacidad de velocidad de transporte, porque los transportadores tienen una capacidad de transporte. Cuando se saturan esos transportadores, que aquí se llega a la velocidad máxima de transporte, no lo ven en esta figura, pero esta figura sigue en el infinito hasta que se satura el transportador. Esa mitad de esa capacidad de esa velocidad de transporte, que será como una km, ¿cierto? Esa concentración va a ser en este caso mayor con respecto al GLUT4, en donde en bajas concentraciones se satura fácilmente la mitad. Esta es la mitad de la velocidad de transporte, pero fácilmente se satura con baja concentración de glucosa. Mientras que en el caso de la GLUT2 va a necesitar mucha cantidad de glucosa porque es menos afín por la glucosa. La GLUT2 va a comenzar a trabajar, diríamos, o a transportar glucosa cuando hay gran cantidad de glucosa en la sangre. Aquí ustedes pueden ver la GLUT4
presente en tejido adiposo y en el músculo. Miren ustedes, los transportadores, por ejemplo la GLUT4, están presentes dentro de la célula en vesículas. Cuando aumenta la cantidad de glucosa, se activa la síntesis de insulina. La insulina actúa sobre unos transportadores, los activas y hace que estas vesículas puedan fusionarse con la membrana de la célula y puedan poner en evidencia estos transportadores que estaban en estas vesículas. Los ponen en evidencia para que esa glucosa en exceso que había en sangre se puedan unir a esos transportadores y puedan ingresar a la célula. En este caso hablamos de transportador en tejido adiposo y de músculo. O sea, este transportador, repito, estaba inicialmente adosado a unas vesículas que estaban presentes en el interior de la célula. Una vez que la insulina envía la comunicación a la célula, estas vesículas se fusionan con la membrana de la célula y se exponen los transportadores para que estos transportadores puedan transportar la glucosa al interior de la célula y digamos que los remueve del torrente circulatorio para incorporarlo a la célula. Entonces vamos a pasar, hemos visto digestión y absorción de los glúcidos, hemos hecho un camino, pero ahora vamos a ver el camino de digestión y absorción de las proteínas. Rubén, Seguimos, sí. Mira, ¿Sí? antes de que empieces con digestión de proteínas, quería decirles a los alumnos que, bueno, la superposición de aquellos que tenían metodología el día jueves ha sido resuelta porque la profesora adelantó el horario, es decir, que los jueves de 10 a 12 no tienen más superposición con metodología. No obstante, el día, me voy a fijar si me esperan un segundito, el día de la evaluación integradora, que es el jueves, el 24. jueves 24, ¿no, Rubén? 24. Bueno, se les superpone a algunos alumnos con un parcial de metodología de la investigación. Me han estado escribiendo por mail. Entonces, la doctora Brunotto dice que no tiene problema en cambiar ese parcial para otro día, que va a hablar con la docente para que lo tome otro día, pero que necesitaría saber quiénes son los alumnos que están en esa situación. Así yo les paso la lista y ella se las remite a la profesora. Así que, por favor, para todos los que estén en esa situación, que se comuniquen vía el chat ahora para poder tomarles el nombre. Nada más, Rubén. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿van entendiendo hasta aquí? ¿No se escucha? Se va a entender. ¿Se entiende? Sí, Bueno. profe, se va entendiendo. Bueno. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con la digestión y absorción de las proteínas. Primero vamos a ver la digestión de las proteínas. Sepamos que las proteínas vegetales son menos digeribles que las de origen animal. Las proteínas de las dietas son aproximadamente 70 gramos por día que debemos consumir en el caso del adulto, y también hay proteínas endógenas que son provenientes de las secreciones digestivas, salival, gástrica, pancreática, biliar e intestinal, y también proveniente de esterocitos descamados en la luz intestinal. O sea, también hay que tener en cuenta que todo eso, ¿no es cierto?, puede ser digerido. Nuevamente, la digestión, diremos que la comida ingresa por la boca, y ¿qué pasa? En la boca no se digieren las proteínas, se digieren a partir del estómago. Entonces, en el estómago se inicia la hidrólisis de las proteínas, y yo les quería mostrar en esta diapositiva, el estómago está constituido por el fondo o fundus, el cuerpo,
el antro, el conducto pilórico, el cardia. Cardia y el conducto pilórico son los esfínteres y el duodeno del intestino. Está constituido este fundus o fondo y el cuerpo por células principales secretoras de pepsinógeno, que es una hidrolasa de proteínas, y por células parietales secretoras del ácido clorhídrico. Simplemente esto les quiero decir para que se ubiquen de qué estamos hablando y en dónde estamos ubicados. En el estómago se inicia, diríamos, la hidrólisis. Ustedes pueden ver aquí las células principales secretoras de pepsinógeno y otros componentes presentes en las criptas del estómago. Se secreta, ¿no es cierto?, el pepsinógeno y también ácido y factor intrínseco. Entonces, en el estómago está presente la pepsina, secretada por células principales, pero se secretan al estado de pepsinógeno, o sea, como una preenzima, como simógeno. O sea, las células en el estómago secretan al pepsinógeno como simógeno inactivo. Es inactivo como actividad enzimática este pepsinógeno. Entonces, los protones que están presentes en el estómago, que da al estómago un pH entre 1 y 2, permite que se corte este pepsinógeno en dos partes. En pepsina, que es la forma activa de la enzima, y un péptido inhibidor. Ese péptido inhibidor está constituido por 42 aminoácidos. Y del aminoácido 43 en adelante corresponde a la enzima pepsina. Esta pepsina también por autocatálisis se puede generar esta ruptura del pepsinógeno para formar nueva enzima activa. ¿Está claro? Entonces, perfecto. Entonces, la pepsina es la forma activa de la enzima y proviene del pepsinógeno, que es el simógeno inactivo. Ese pepsinógeno secretado a nivel de las células del estómago. Esa secreción de pepsinógeno es estimulada por acetilcolina, histamina y gastrina. Entonces, ¿cuál es la acción de la pepsina? La pepsina es una endopeptidasa. Cuando digo endo, significa que la hidrólisis no es desde los extremos de la proteína, sino que actúa la enzima desde el interior de la molécula proteica. En este caso, yo les quise mostrar una proteína X, cualquier proteína, no es la única proteína, hay varias proteínas presentes en el tubo digestivo. Esta es una proteína. Entonces, la pepsina, ¿qué es lo que hace? Va a ir hidrolizando uniones y se van generando trozos de alto peso molecular. Esos son, en este caso, hay 3 trozos de alto peso molecular. ¿Cómo va a actuar la pepsina? Va a actuar a un pH óptimo entre 1 y 2. ¿Dónde va a hidrolizar la pepsina? Va a hidrolizar uniones que comprenden el grupo amino de un aminoácido aromático. ¿Ven lo que está en amarillito? Eso que está en amarillo corresponde a un aminoácido aromático y se va a escindir en ese grupo donde está presente el grupo amino. Por eso quedan, ¿cierto?, algunos grupos aminos libres aquí. Es un ejemplo ¿no es cierto? Es más amplio, cuando ven más cantidad de trozos, ¿no es cierto?, es más complicado. Pero es para que ustedes vean los pequeños trozos, que no son pequeños, pero son de alto peso molecular. ¿Cuáles son los aminos aromáticos? Ustedes lo vieron: la fenilalanina, la tirosina, el triptofano. También está presente en el estómago el fermento LAP o renina, que en este caso es secretada por el cuarto estómago de los rumiantes en la primera etapa de la vida. ¿Qué es lo que hace ese fermento LAP o renina?
transforma la caseína en paracaseína y luego, por la presencia de calcio, en paracaseinato de calcio, que es insoluble. En el humano, la pepsina hace lo mismo que el fermento lab-arginina, pero el pH de 4. Caseína proviene de la leche. Muy bien. Hemos terminado la digestión en el estómago y vamos a pasar ahora al duodeno. Dijimos que en el duodeno secreta la glándula pancreática, secreta su jugo pancreático. Entonces, ese jugo pancreático es muy similar, el líquido, a la saliva en su aspecto. El pH es de 7,5 a 8. Se secreta 1,5 litros de jugo pancreático por día. Tiene muy poca cantidad de proteínas y tiene componentes inorgánicos, como sodio, potasio, bicarbonato, calcio, grupos fosfatos. Contiene enzimas hidrolíticas sintetizadas por las células acinares, como ya les dije anteriormente. Y esa secreción de enzimas hidrolíticas es realizada por las células acinares y es estimulada por factores tanto sea endocrinos como factores neurales. Los factores endocrinos tenemos la colecitoquinina, secretina y gastrina, y los factores neurales, la acetilcolina y un polipéptido que se llama polipéptido intestinal vasoactivo. Ellos favorecen la secreción de estas enzimas. También las enzimas proteolíticas son sintetizadas como zimógenos y son activadas a nivel de la luz intestinal. O sea, se secretan en los acinos pancreáticos como una enzima no activa, que es como zimógeno, y son activadas en la luz intestinal. Hay 3 endopeptidasas del jugo pancreático: la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. Y hay 2 exopeptidasas, la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. Las endopeptidasas hidrolizan en el interior de las moléculas de proteína o de esos polipéptidos de alto peso molecular, esos trozos de alto peso molecular. Y hay estas 2 exopeptidasas, le decimos exopeptidasa, porque hidrolizan desde el extremo carboxilo. Por eso son exopeptidasas, desde el extremo carboxilo. Vamos a hablar de estas enzimas. La tripsina. La tripsina es secretada en páncreas al estado de tripsinógeno, dijimos. Este tripsinógeno es transformado en un hexapéptido y en tripsina como producto por acción de una enteroquinasa o enteropeptidasa de la mucosa intestinal. Esta enteroquinasa o enteropeptidasa, esta enzima, lo que hace es romper a la molécula de tripsinógeno, formando ese hexapéptido, esos 6 aminoácidos, y la tripsina. La tripsina es entonces una enzima que tiene 226 restos aminoácidos y en la forma activa. También, como lo hacía la pepsina, la tripsina por autocatálisis puede estimular o activar la formación de más tripsina a partir de ese tripsinógeno o zimógeno que es inactivo. El pH de acción es de entre 5,2 y 6 a nivel del duodeno. Esas tripsinas, que es una endopeptidasa, actúa sobre proteínas que no habían sido digeridas todavía y sobre los polipéptidos de alto peso molecular, que tienen recién una proteína y los polipéptidos de alto peso molecular, y se van a formar polipéptidos, pero con son trozos menores a estos que están presentes acá como sustratos. Estos productos son polipéptidos con trozos menores. El pH de acción es entre 8 y 8,5 y la hidrólisis es de enlaces con grupo carboxilo de los aminoácidos diaminados, que son lisina y arginina. O sea, yo les voy nombrando, ¿no es cierto?, que cada una de las enzimas, ¿no es cierto?, tienen algunos aminoácidos
o algunas uniones o algunos enlaces de ciertos aminoácidos preferenciales. En este caso, la tripsina prefiere el enlace con el grupo carboxilo de aminoácidos diaminados de lisina y arginina, donde hace el corte, donde hace la hidrólisis, y se forman los polipéptidos con trozos menores. La otra endopeptidasa es la quimotripsina, que es secretada también al páncreas, en el páncreas al estado de quimotripsinógeno. Aquí pueden ver ustedes el quimotripsinógeno, que tiene 245 aminoácidos, tienen uniones disulfuro, y por acción de la tripsina se hidroliza la unión entre el aminoácido 15 y 16, se rompe esta unión, y queda la parte activa de la beta-quimotripsina. O sea, no es que se separe esta unión de los 15 aminoácidos de toda esta molécula, porque está unido a puente disulfuro, sino que se produce un rearreglo de la molécula que hace que sea esta molécula o esta enzima sea activa, o sea, se expresa, el sitio activo queda expuesto y pueda actuar. También por autocatálisis ocurre lo mismo, y también por acción de la beta-quimotripsina se forma la alfa-quimotripsina, en donde se produce otra ruptura entre 140, en esta unión entre 146 y 147. Hay 3 pedazos, se produce un rearreglo de la molécula y también es una forma activa de quimotripsina. Las acciones de estas quimotripsinas que son activas, que es una endopeptidasa, es actuar sobre proteínas y polipéptidos a un pH de 8 a 8,5. Los polipéptidos son menores aún a lo que hemos visto recién. Otra endopeptidasa es la elastasa. Esa elastasa es secretada en páncreas al estado de proelastasa, y por acción de la tripsina se forma en elastasa. Y esta elastasa, que es una enzima activa, va a hidrolizar a estas elastinas de las fibras elásticas del tejido conjuntivo. Y vamos a pasar a ver las exopeptidasas. O sea, en este caso, la carboxipeptidasa, que es secretada en páncreas al estado de procarboxipeptidasa, que por acción de la tripsina se transforma en carboxipeptidasa. Esa carboxipeptidasa es la forma activa de la enzima. Entonces, esa carboxipeptidasa, que dijimos que es una exopeptidasa, puede ser A o B. ¿Y por qué puede ser A o B? Y va a depender de dónde actúa la carboxipeptidasa. Va a actuar sobre aminoácidos, sobre las cadenas que tengan un aminoácido final de cadena neutra. Por ejemplo, va a actuar sobre cadenas de esos polipéptidos que tengan, por ejemplo, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina. O sea, son aminoácidos de cadena neutra. Es el aminoácido final donde está expuesto el grupo carboxilo. Y la B, la carboxipeptidasa B, va a actuar sobre esas cadenas polipeptídicas cuyo aminoácido del extremo carboxipeptinal tiene carácter básico. Por ejemplo, lisina, arginina, histidina. Por eso se llaman carboxipeptidasa A y B. Va a depender del aminoácido presente en el grupo carboxilo terminal, porque esta carboxipeptidasa va a actuar desde el extremo carboxilo terminal. Entonces, estos polipéptidos que están presentes aquí, ¿qué enzima va a actuar sobre estos polipéptidos a nivel del extremo C terminal? La carboxipeptidasa. Y se van a formar péptidos inferiores y van a comenzar a quedar aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres, ¿de dónde se desprendieron? Se van a desprender estos aminoácidos libres desde los extremos carboxipeptinales. Entonces, estamos en el delgado, dijimos que es de una mucosa, de una submucosa y de un músculo
longitudinal de la rosa, y el intestino delgado dijimos que tiene una porción de creatinina, una porción de pared intestinal, un pedacito, este cuadrito que está aquí, corresponde a esta porción con sus vellosidades, y si a esto marcamos otro cuadrito de una vellosidad, vamos a encontrar en esta vellosidad a esta célula, a la célula epitelial, al enterocito. Este enterocito tiene las microvellosidades. Por supuesto que todas estas tipos de superficies, vellosidades y microvellosidades aumentan enormemente la superficie de contacto para la absorción de los alimentos. Como les dije recién, si ustedes extendieran todas estas superficies, equivalen, como les decía. Entonces, estas vellosidades, esta es la porción de la vellosidad, nuevamente les muestro con una mayor amplitud a la figura, están presentes, entonces, en estas células epiteliales están presentes, nuevamente, la diapositiva que les mostré recién, estas enzimas, que son proteínas integrales, pero corresponden al borde en cepillo y que tienen su acción como jugo intestinal. En ese borde en cepillo de los enterocitos existen esas proteínas integrales, que son sistemas de transporte y enzimas proteolíticas. ¿Y cuáles son las enzimas presentes en el borde en cepillo? Una tenemos la enteroquinasa o enteropeptidasa, que es una enteropeptidasa que recién vimos cómo hidrolizaba al tripsinógeno a tripsina. Y también tenemos en ese jugo intestinal a las 6-exo-oligopeptidasa, que es una exopeptidasa, que corresponde a 3 aminopeptidasas y adipeptidasas. Vamos a ver. Teníamos en el tubo digestivo a nivel del duodeno los oligopéptidos, producto de esas reacciones que vimos recién, y tenemos la aminopeptidasa. Esta aminopeptidasa corresponde al jugo intestinal ahora. Esa aminopeptidasa va a catalizar la ruptura de la unión peptídica adyacente al extremo N-terminal. O sea, la aminopeptidasa va a actuar a nivel del extremo N-terminal de los oligopéptidos. Entonces van a obtener péptidos inferiores y van a obtener aminoácidos libres. Aminoácidos libres. Entonces, esos aminoácidos, ¿de dónde provienen? De la hidrólisis de la aminopeptidasa sobre el extremo N-terminal. Desde el extremo N-terminal se van a ir desprendiendo esos aminoácidos. De igual manera como la carboxipeptidasa desprendía aminoácidos del extremo carboxiterminal, en el jugo pancreático, la aminopeptidasa lo hace en el jugo intestinal desprendiendo aminoácidos del extremo N-terminal de los oligopéptidos. También se van a obtener dipéptidos. Hay dipéptidos presentes en el duodeno. Esos dipéptidos, ¿cómo se rompen esas uniones de los dipéptidos? A través de las dipeptidasas. Entonces, esos dipéptidos se van a transformar en aminoácidos libres. Muy bien. Entonces, si ustedes han visto, ¿no es cierto?, han obtenido aminoácidos libres luego de la acción de estas enzimas que hemos visto a partir desde el inicio del estómago, pasando hacia el intestino por la acción del jugo pancreático y del jugo intestinal. Y esos aminoácidos quieren absorberse. ¿Está claro hasta aquí? No sé. Claro, profe. Está claro. Bueno. Sí, profe. Bueno, si ustedes tienen alguna duda o voy rápido, ustedes me tienen que decir. Lo importante es que entiendan este proceso
claramente, que lo entiendan. Entonces estamos en el lumen del intestino. A ver, ¿quién me dice en esta diapositiva en dónde estamos ubicados en el intestino? ¿En qué porción del intestino estamos ahora para absorber las proteínas? En la porción apical. ¿En qué segmento del intestino? Delgado. ¿En el ilio? ¿En dónde? Entonces. ¿En el ilio? En el yeyuno o el ilio. Sí, perfecto. O sea, allí es donde ocurre la absorción de las proteínas. En el duodeno, la digestión. En yeyuno e ilio, la absorción de las proteínas. Entonces, estamos con los aminoácidos en esa luz intestinal. Esos aminoácidos, para ingresar al enterocito, necesitan de este sistema dependiente de gradiente de sodio. Por un aminoácido ingresan 2 iones sodios, pero necesitan de esta sodio-potasio ATPasa, que es un cotransportador. O sea que este transportador es un transporte activo. O sea que se realiza con, diremos, con hidrólisis de ATP para generar ADP. Es un transportador activo. O sea que los aminoácidos ingresan al enterocito a través de un transportador activo, en conjunto, ¿no es cierto?, con 2 iones sodio. Hay aminoácidos también, en menor proporción, que ingresan al enterocito por difusión facilitada, por algún transportador de aminoácidos que es no dependiente de sodio. O sea, dijimos entonces que los aminoácidos ingresan por transportador activo en su mayoría y una cantidad menor por difusión facilitada. También a veces quedan en la luz los dipéptidos y tripéptidos presentes sin haberse sido hidrolizados. Y esos dipéptidos y tripéptidos pueden ingresar al enterocito, pero lo pueden hacer a través de este cotransportador electrogénico, que es un transportador de péptidos, que se llama transportador electrogénico protón-péptido. Ingresan dipéptido o tripéptido con protones. Esos dipéptidos y tripéptidos dentro del enterocito, por acción de una peptidasa, se produce la hidrólisis de estos dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos. O sea, que prácticamente todo lo que hay dentro del enterocito son ahora aminoácidos. Esos aminoácidos, por difusión facilitada, van a pasar a los capilares del sistema porta para dirigirse al hígado. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Este es el resumen. Entonces, había proteínas exógenas ingresadas por el alimento, se transforman en oligopéptidos y dipéptidos por acción del proceso de digestión, donde ocurre por endopeptidasa, como pepsina, tripsina, quimotripsina, y luego por exopeptidasa y dipeptidasas, para formarse aminoácidos. Esos aminoácidos pasan al enterocito, se produce la absorción por un transporte activo o por difusión facilitada, y luego, por difusión facilitada, pasan a sangre para luego dirigirse al interior de las células. Acá hago el corte para que todos respiren, tomen un poquito de aire marino, para pasar a digestión y absorción de los lípidos. Pregunto, ¿hasta acá vamos bien? ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Digestión y absorción. Profe, Sí.
El último cotransportador que dijo usted que era el de la proteína hidrógeno, ¿ese es con gasto de ATP? Este con gasto de, sí, Ah, listo, gracias, profe. es alto. Antes de que sigas, Rubén, perdón, Sí. es una pregunta de forma. ¿Quién es, a ver, quién es Jo? JO, porque hay algunos que no tienen el nombre, algunos estudiantes no tienen el nombre en el MIT o tienen un seudónimo, tienen una sobrenombre abreviado, entonces para saber quién es, si me lo pueden decir, ¿quién es Jo? Nada más, Rubén, muchas gracias. Bien. Nadie es Jo, porque yo también lo vi. Nadie es. ¿Quién tiene como JO? Si no dicen quién es JO, se elimina del MIT. Bueno, sigamos con digestión de los lípidos. Entonces, el ser humano va a ingerir entre 25 y 160 gramos de lípidos al día. ¿Cuáles son los componentes lipídicos? Los triacilgliceroles, esos son los más abundantes. Fosfolípidos, colesterol libre, los ésteres de colesterol, las vitaminas liposolubles. Acá les muestro a ustedes un panorama general. Es muy general esto. Son grasas ingeridas en la dieta. Presente la vesícula biliar, que va a tener un papel preponderante también. El intestino delgado, donde se produce la emulsión de las grasas de la dieta por los sales biliares, mediante la formación de micelas, en donde van a actuar luego las lipasas intestinales que degradan los triacilgliceroles. Para luego, esos ácidos grasos y otros productos de ruptura ser absorbidos en la mucosa intestinal y ser convertidos en triacilgliceroles, y luego esos triacilgliceroles incorporados junto con colesterol y apolipoproteínas en kilomicrones. Ese es el aspecto, es un esquema muy general para que se ubiquen ustedes en este proceso de digestión y absorción de los lípidos. Ustedes ya vieron lípidos y van a ver luego digestión de los lípidos. Recuerden que tanto digestión y absorción de glúcidos va acompañado con metabolismo de los glúcidos, digestión y absorción de proteínas con metabolismo de las proteínas, y digestión y absorción de lípidos con metabolismo de los lípidos. Entonces van a tener todos ustedes un panorama general de lo que va ocurriendo con cada uno de estos componentes en el organismo. En la cavidad bucal, referido al lípido, está presente una lipasa que es secretada por estas glándulas, por las glándulas salivales serosas de von Ebner o linguales de la región posterior de la lengua. Es muy baja la acción de esta lipasa, se secreta en baja cantidad, en forma constante, y por estimulación parasimpática, esta enzima, que es muy poca, es secretada en gran cantidad en la cavidad bucal, pero es poca con respecto a la lipasa que se va a enfrentar luego, diríamos la comida. Entonces, esa lipasa va a actuar sobre esos triacilgliceroles. Ustedes tienen glicerol esterificado con ácidos grasos. A este concepto ustedes ya lo conocen. Esa lipasa va a actuar a un pH óptimo de 4,5, es estable a un pH bajo, específica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre las uniones, sea la 1 o la 3, en donde se va a formar, en este caso, en este ejemplo, la 1,2-diacilglicerol más un ácido graso. Este ácido graso era el ácido graso esterificado en el carbono 3, por eso no está en este 1,2-diacilglicerol. Esa es la acción de la lipasa, es hidrolizar estas uniones éster con, diremos, del carbono 1 o 3 de los triacilgliceroles. En este caso actuó sobre el carbono, del carbono 3, del éster con el carbono 3. Una vez que llega el alimento en el estómago,
lipasa gástrica, que es secretada por las células del fondo o del fundus, cuyo pH óptimo es de 3 a 6. Y esa es la lipasa gástrica y lingual, son de importancia en el recién nacido y lactante pequeño que aún no han desarrollado su función pancreática. Los ácidos grasos de 4 a 10 carbonos liberados por la lipasa lingual y gástrica son solubles en el contenido gástrico, son absorbidos en el estómago y unidos luego a albúmina son transportados a través de la sangre por las venas tributarias de la vena porta al hígado y allí ser utilizadas principalmente con fines energéticos. Antes de pasar a ver qué ocurre luego en el intestino, les voy a presentar aquí la bilis. La bilis. Pregunto, a ver si se acuerdan. ¿Dónde se secreta la bilis? A ver, alguno de los 87. ¿Dónde En el hígado. Perfecto, se secreta en el hígado. Muy bien. ¿Y en dónde se almacena luego? En la vesícula biliar. Perfecto. Eso le tiene que quedar claro, ¿no? Porque yo les voy mostrando cada una de las partes porque alguna vez en algún curso decían que el tubo digestivo pasaba por el medio del hígado. No es así. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que son diferentes laboratorios químicos y que no es tan así como que pasa a través del hígado, ¿no?, el tubo digestivo, sino que el tubo digestivo va a recibir secreciones de diferentes órganos en el organismo. Entonces, la bilis, como está almacenada en la vesícula biliar y sintetizada, ¿no es cierto?, en el hígado y acumulada en la vesícula biliar, ¿cómo es la composición? Se secretan entre 500 y 600 mililitros por día, o sea, medio litro de bilis por día, no es poco. Es un líquido límpido, de un color amarillo, ligeramente parduzco, viscoso y de sabor amargo. Algo así como la foto. La foto no es una foto de líquido biliar. ¿No? Es de un paisaje que asemeja a un líquido biliar, pero no es un líquido biliar. Tiene un pH de 7,8 a 8,6. Contiene fosfolípidos, un 22%, colesterol, un 4%, tiene ácidos biliares, pigmentos biliares, urea, proteínas y electrolitos inorgánicos. Dijimos ácidos biliares. Los ácidos biliares primarios se sintetizan a partir del colesterol. O sea, se sintetizan en el hígado esos ácidos biliares a partir del colesterol. Ustedes pueden ver aquí cómo en el colesterol tienen un grupo carboxilo, que no lo tenía en el colesterol, se le añade un grupo carboxilo, y un grupo oxidrilo en el carbono 7. Como así también un grupo carboxilo en el carbono 3 y un grupo carboxilo en el carbono 12. Se forma así el ácido cólico, es el ácido cólico, o también hay otro ácido que no está en esta diapositiva, que es el ácido quenosidexosicólico, que no tiene el carbono 7. Esta hidroxilación, esta carboxilación, esa hidroxilación se va a realizar por la 7-alfa hidroxilasa. Pregunto, ¿cómo se llama la cadena del colesterol? Es la cadena, ¿no es cierto?, del colesterol. ¿A partir de cuál deriva el colesterol? ¿Cómo se llama este ciclo? Ciclo peridrofenantreno. Ciclo pentano. Peridrofenantreno. Peridrofenantreno, perfecto. ¿Cierto? Y luego se le añaden cadenas carbonosas, se forma el colesterol. Bueno, estamos presentes entonces con el ácido cólico. Este es el ácido biliar primario, o son los ácidos biliares primarios. Vamos a hablar solamente a partir del ácido cólico. Va a unirse la glicina o el grupo taurina, que es esta molécula,
Este residuo es un residuo de glicina o un residuo de taurina y formándose el ácido glicocólico, en el caso que se le pegue al ácido cólico la glicina, o ácido taurocólico cuando el residuo pegado es taurina. Ustedes pueden ver en esta molécula una parte o un segmento o un núcleo hidrófobo y una faz hidrófila. Esa faz hidrófila es la que se pone en contacto con el medio acuoso, mientras que esta parte se pone en contacto con la parte orgánica. Estos ácidos, el glicocólico y el ácido taurocólico, van a ser neutralizados por sodio, o sea, se ionizan y a través de estas ionizaciones se pone en contacto con sodio y se forman las sales biliares. Sales biliares. Las sales biliares entonces derivan de esos ácidos biliares y pueden ser sales sódicas o potásicos, o sea que en vez de que se le una sodio, se le puede unir potasio. Esos ácidos tienen acción colerética, o sea que van a estimular la producción de bilis en el hígado. Los lípidos, ustedes saben que son moléculas apolares y que van a necesitar de las sales biliares para estabilizar la emulsión y facilitar el contacto entre la enzima y el sustrato, permitiendo así la digestión de esos lípidos y su posterior absorción. ¿Y qué es lo que van a formar esas sales biliares? Forman estos agrupamientos o esta agrupación que se llaman micelas. Entonces, ustedes aquí tienen grandes gotas de lípidos y tienen sales biliares. Entonces, esas sales biliares van a rodear a pequeñas gotitas de lípidos, formando esa micela. Estos son lípidos emulsionados. O sea, a la gran gota de lípido, ¿qué es lo que le va a pasar? Las micelas, se va a formar micelas, se va a emulsionar esta gran gota por esas sales biliares formando esta micela. La parte polar es esa parte que les decía recién, que es esta faz hidrófila. Y esta parte no polar son estas colitas que aparecen aquí, en la figura como colitas. Esto permite, al formarse micela, que las enzimas puedan tener un campo de acción mayor sobre los lípidos. Se incrementa la superficie de acción de las enzimas. Cuando llega el alimento al duodeno, se va a estimular la secreción de la colecistoquinina. Y la colecistoquinina lo que va a hacer es que se contraiga el músculo de la vesícula biliar para que secrete bilis. No solamente que va a hacer que se contraiga el músculo de la vesícula biliar para que se secrete la bilis almacenada en la vesícula biliar, sino también va a hacer que se abra el esfínter de Oddi, que está presente en esta sección, para que el flujo de bilis sea derramado al duodeno y se ponga en contacto con esos lípidos. Este es el glóbulo de grasa, estas son las sales biliares, y es así como se van a formar pequeñas gotitas de grasa emulsificada en micelas, favoreciendo así luego de la digestión, la absorción en la mucosa intestinal. Esto va a favorecer, tiene una acción detergente de las sales biliares y va a favorecer también la absorción en la mucosa intestinal. Luego, esos ácidos biliares van a retornar por vena porta al hígado. Nuevamente se van a secretar nuevos ácidos biliares, se van a secretar nuevamente y se forma la circulación enterohepática
de esos ácidos biliares. Ácidos biliares, sales biliares. Ácidos biliares, sales biliares. ¿Cuál es la acción del jugo pancreático? Recién dijimos que la lipasa actuaba, en este caso, en el caso del jugo pancreático, sobre el triacilglicerol. En este caso, el pH óptimo es de 8, se va a formar el 2,3-diacilglicerol más el ácido graso, y nuevamente la lipasa va a actuar sobre la otra unión éster y va a quedar formado el 2-monoacilglicerol. Entonces, ¿cuáles son los productos finales de la lipasa? 2-monoacilglicerol y 2 ácidos grasos. Si ustedes ven, este es el triacilglicerol. La lipasa va a actuar sobre esta unión éster y esta unión éster. Primero se libera un ácido graso de esta unión, de la hidrólisis de esta unión éster, en el carbono 1 de glicerol, y luego va a actuar sobre este otro grupo éster del carbono 2 del glicerol, formando otro ácido graso. Y queda este ácido graso esterificado al carbono 2 sin poderse hidrolizar, que es el 2-monoacilglicerol. Ese 2-monoacilglicerol, ¿cómo vamos a hacer que se desprenda, que se hidrolice el ácido graso por una isomerasa? La isomerasa lo que hace es que isomeriza la molécula a 1-monoacilglicerol, o sea, hace que el ácido graso se esterifique en el carbono 1 de glicerol, y allí sí la lipasa va a poder hidrolizar esa unión, formando en definitiva glicerol y ácidos grasos, que son el producto final. Aquí tienen ustedes el triacilglicerol más el agua, la lipasa. Producto final van a ser 3 ácidos grasos más la molécula del glicerol. Pero recuerden, este ácido graso primero tiene que ser por una isomerasa transferido al carbono 1 o al carbono 3, ¿no?, del glicerol, para que pueda actuar la lipasa. En el caso de la fosfolipasa A2, también hidroliza algunas uniones, como por ejemplo en esta unión de la fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, formando un lisofosfolípido y un ácido graso. La colesterol esterasa, ustedes tienen este éster de colesterol, este es una unión éster con una cadena, con otra cadena, se rompe esa unión, queda formado el colesterol más el ácido graso. Muy bien, hemos realizado la digestión y vamos a ver qué pasa con la absorción de los lípidos. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos nuevamente en el yeyuno o en el ilion. Este es el lumen del intestino. Dijimos que se formaban micelas. Esas micelas están constituidas por ácidos grasos de más de 10 carbonos, por fosfolípidos, por 2-monoacilglicerol, por colesterol. ¿Y qué pasa? Los ácidos grasos diríamos, de mayor de 10 carbonos van a pasar una vez que esta micela se fusione con la membrana, porque la micela tiene una parte hidrofílica que se va a poner en contacto con esta capa acuosa de todas las velocidades, hay una capa acuosa, y se va a fusionar esta micela. Entonces, el ácido graso ingresa al enterocito, que por acción de una tioquinasa se activa a acil-CoA, y nuevamente ese acil-CoA se va a poder unir con un 2-monoacilglicerol que también ingresó con la micela al enterocito, y se va a resintetizar triacilglicerol. Este proceso lo vamos a ver en otro teórico, lo vamos a ver más adelante, de transformación de ácido graso a acil-CoA por la tioquinasa, con gasto de energía, por supuesto.
se resintetizó el triacilglicerol, que también proviene ese triacilglicerol a partir del glicerol trifosfato, de la dihidroxifosfato, que proviene la dihidroxicetona-fosfato presente en la glucólisis. O sea, fíjense ustedes cómo se ponen ya en juego los mecanismos de los diferentes metabolismos, como el metabolismo de los lípidos, ¿sí?, o el metabolismo de los glúcidos, en donde todo conjugan, en este caso, a la síntesis o resíntesis del triacilglicerol. Los ácidos grasos, el colesterol también ingresa el colesterol al enterocito a través de esta micela, y los ácidos grasos de menos de 10 carbonos pueden pasar de forma facilitada hacia los capilares del sistema porta. Esos triacilglicerol que se formaron se van a unir, van a formar una lipoproteína con colesterol, fosfolípidos y apoproteínas formando los kilomicrones, que ya ustedes lo deben haber nombrado en lípidos, que lo van a ver de nuevo luego en el taller de metabolismo de los lípidos. Esos kilomicrones van a los vasos linfáticos. Entonces, esta es la manera en que se absorben los productos de degradación de los triacilgliceroles. O sea que los triacilgliceroles no ingresan directamente, no se absorben directamente al enterocito, sino que primero tienen que ser degradados y luego se resintetizan en el enterocito para luego ser transportados por las lipoproteínas a, digamos, vasos linfáticos y al sistema circulatorio, sistema sanguíneo. Entonces, ¿hasta acá está claro? Bueno, esta infografía muestra aproximadamente el tiempo aproximado en horas que demora la comida en recorrer los distintos segmentos de este tracto digestivo. Evidentemente, ¿no es cierto?, que acá en la boca dice 1 minuto. Nosotros a veces tragamos, no masticamos. Tenemos que estar con la comida más de 1 minuto. 2 a 3, yo diría un poquito más de algunos segundos en el esófago. En el estómago 2 a 4 horas. En el intestino delgado 1 a 4 horas. Y en el colon puede permanecer en los restos no digeridos de 10 horas a varios días, ¿no? Son datos aproximados, no es exactamente igual para cada individuo. Bueno, yo no llegué hasta acá con digestión y absorción de los glúcidos, así que yo les agradezco la atención que han tenido, porque son muchos nombres y muy complejo todo este proceso. A veces estudiando del libro es mucho más complejo. Yo les he dado algunos puntos claves como para que ustedes puedan comprender ese proceso de digestión y de absorción. Bueno, han quedado todos mudos.